Bien, compañeras y compañeros, invitados especiales, amigos de Dionisio, viejos compañeros de la Radio Nacional que fueron fundadores de ese medio de comunicación colectiva en nuestro país. Hoy estamos acá en un evento importante para la cultura nacional y sobre todo para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. De paso, saludar al compañero Albino Vargas Barrantes, secretario general de la organización. Y decimos importante para la ANEP porque fue el 21 de junio de este año, el Día Mundial de la Música, cuando la ANEP, en una actividad similar, en la parte inferior de este piso, digamos en la explanada o las fuentes del agua que existen ahí, se hizo una actividad cultural. ¿Para qué? Para presentarle a las señoras y señores diputados un proyecto de ley o una propuesta para que Dionisio Cabal sea reconocido como ciudadano de honor. Evidentemente, para la ANEP este es un primer paso. Nosotros creemos, y así lo hemos visto al interior de la organización, que debemos seguir trabajando y esperando al menos 7 años, que ya yo creo que no estaríamos nosotros algunos, para que a Dionisio se le dé el benemerictazgo de la patria, que creo que tiene todos los méritos y la experiencia y el aporte a la cultura nacional, que es indiscutible. Hoy en esta mañana nos reunimos acá con un dilecto grupo de amigos de Dionisio, compañeros que lo conocieron, con la idea de hacer un conversatorio sobre la figura de Dionisio Cabal, que lo conocieron muy de cerca, tuvieron una plena relación con el compañero Cabal Antillón y evidentemente tiene mucho que contarnos. Los vamos a escuchar a ellos por un periodo de 10 minutos cada uno y luego el auditorio aquí presente también podría plantear y dar opiniones y valoraciones sobre la figura de Dionisio Cabal Antillón. Nos acompaña en esta mesa central el compañero Alberto Zúñiga Montero. Él es un hombre muy vinculado a la música costarricense, fundador de la Radio Nacional de Costa Rica ya en los 70 con Dionisio Cabal y otros compañeros, en donde yo me involucro también. Está también la señora Enriqueta Guardia Iglesias a mi izquierda. Ella es profesora y curadora de arte y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. Y desde luego a mi derecha está don Walter Antillón Montealegre, abogado, profesor universitario y que todavía da clases y atiende grupos en la Universidad de Costa Rica y también declarado profesor emérito. Yo quiero decirle que me impresionó mucho cuando hablamos porque don Walter tiene 89 años y muchos que tenemos 60, un poquito más, estamos todavía en calamidad. Y por último, a don Walter Quesada Fernández. Él es licenciado en planificación y es secretario general adjunto de la ANEP y tiene también la coyuntura histórica de haber conocido a Dionisio Cabal cuando él fundó un grupo nacional de copleros, porque Walter Fernández, aparte de ser dirigente político y una persona de mucha experiencia en el mundo laboral, tiene esa gracia, esa bendición de hacer las coplas que ustedes conocerán. A lo mejor al final se desinhibe y nos deleita. Así que vamos a empezar con el compañero Alberto Zúñiga, escuchándolo en sus valoraciones. Muchas gracias por la invitación que se me hizo. Celebro además la posibilidad inmensa
de que este país vuelva a realizar y ejecutar algo importante como es reconocer a algunos de sus ciudadanos, y en el área del arte, que es complicado. Antes teníamos la costumbre, antes, hace unas décadas atrás, de que cada año había alguien a quien dedicarle un buen tiempo, una memoria, y así los jovencillos de esa época crecíamos respetando y valorando trayectorias y herencias, algo que se ha perdido, y creo que ahora importan más las modelos y los futbolistas. En fin, les toca su turno, sus 15 minutos de fama, pero esta oportunidad que tenemos es valiosísima, muy valiosa, porque creo que todos sabemos y estamos conscientes, muy conscientes del valor del trabajo que Dionisio Cabal heredó al país. Me parece oportuno recordar una frase de esas tantas que Dionisio me dejaba ir, me tiraba así, sin clemencia, y yo tenía que decirle qué significa eso. Una vez dijo que lo difícil es llegar a la isla del Coco, lo fácil es salir. ¿A qué se refería con esto? Alberto, dígame, ¿cuándo la isla del Coco es una de las prioridades de los costarricenses? Un sector prefiere ir a Miami o a Cancún, el otro va a Aspen o a París, pero la isla del Coco nunca. Por lo tanto, es muy difícil llegar a la isla del Coco, fácil es salir. Y el costarricense se acostumbró a que hay ciertos proyectos que son la isla del Coco, que los ve tan imposibles que es mejor no hacerles caso. Uno de ellos es, por ejemplo, convertir a un artista en ciudadano primero de honor y luego un benemérito de la patria. 7 años, sí es complicado, ojalá muchos de ustedes celebren eso, espero que nosotros también, aunque ya estemos tartamudeando, pero lo importante sería eso, que se ejecute, se recupere eso que era un hábito en este país, reconocimiento a ciudadanos que habían entregado su vida y casi a cambio de nada, o de muy poco, en favor de la patria. Yo conocía a Dionisio desde tiempos universitarios, en los mitines políticos, por supuesto, en las tarimas de las campañas políticas, pero sobre todo en lugares que fueron muy importantes en en la segunda mitad de los años 70, como Secupo, que era el Centro de Cultura Popular, o la Casona del Higuerón, por donde desfilaron una cantidad de artistas impresionantes que no solo se referían a la música, sino que eran literatos, escritores, dramaturgos, actores. Era una época en donde se estaba gestando una efervescencia cultural impresionante en este país, que luego culminaría, ¿verdad?, con 2 décadas de un auge cultural impresionante en este país que nos ubicó como una potencia a ese nivel. Luego, cuando en la Radio Nacional fuimos contratados unos jovencillos de apenas 20 años o 22, aparece Dionisio y nos hacemos amigos. Un día me dijo, lo tuyo y lo mío va a ser una amistad de altura, y yo, muy orgulloso, sentí que se refería a una cosa muy profunda, ¿verdad? Y no, se refería simplemente a que éramos muy altos y estaba muy feliz de celebrar que tenía un amigo casi de la altura de él, un poquitico más altillo. Tenía otro amigo muy alto que era uno de los Mena, ¿verdad?, que ya existía el grupo Viva Voz. A mí me asombró algo, para serle sincero, ya teniendo el contacto con él como productor, y era la tremenda sabiduría de una persona de mi edad, que me parecía que correspondía más a otra persona con más de 20 años extras, pero Dionisio tenía esa capacidad, esa sabiduría, y a mí siempre me impresionó, porque siempre estuve rodeado de señores muy sabios, muy cultos, muy edificantes, y me asombraba ver a alguien de mi edad a ese nivel. Produjo el programa Somos como Somos, y esa época fue muy clave en la conformación del Dionisio futuro, porque casi que había regresado de Venezuela, había tenido algunas experiencias que conformaron el movimiento de la nueva canción costarricense, vinculado a luchas políticas muy fuertes, serias, solidarias, a nada más no dar, y entra como productor fundador del CINART, hace su programa Somos como Somos, que es un programa de identidad nacional, involucra a doña Emilia Prieto, y así es como logramos
los pollitos de esa época conocer a doña Emilia, que era como la abuelita de todos. Y precisamente aquí Adalberto generó un encuentro, porque era mi hora favorita en la Radio Nacional. A mediodía, diálogos en vivo con la cultura costarricense, que era un rescate de las personas que construyeron, que habían edificado este país en todos los ámbitos. Y luego seguía Somos como Somos. En una de esas se encontraron don Pepe y doña Emilia, que hasta ahí me enteré, habían tenido un amor. Y por lo visto, sí, después de eso siguieron teniéndolo. Pero fue muy hermoso. Ese tipo de cosas sucedían ahí en la Radio Nacional, en ese ambiente tan constructivo, tan nuevo para muchos de nosotros, pero que fue muy importante para el futuro, ¿verdad? Esa es una de las virtudes. Quiero resaltar 5 virtudes que a mí me marcaron poderosamente en mi vida gracias a Dionisio. Una fue el don de gente. Digamos que me empezó a caer muy bien cuando dijo que lo nuestro era una relación de altura. Ya después ya entendí. Esa sabiduría luego nos sirvió mucho a todos. Cuando me vinculé a la Asociación de Compositores y Autores Musicales, llegó un momento en que le preocupaba, le dije, mira, la producción dirigida hacia el folclore en este país no es que sea mala, es de una gran calidad, pero es recurrente en los clásicos, no avanzamos, estamos como construidos, como bañados de una hermosa capa de mármol, pero nada más, o sea, no avanzamos hacia una experimentación o la creación de un nuevo folclore o de una identidad nueva musical basada en nuestras herencias, en nuestra heredad. Como sucede en la mayoría de los otros países. Entonces empezamos a realizar algunas estrategias, algunas ideas, algunas se concretaron, otras a medio palo quedaron, y la gran mayoría fueron ignoradas porque las personas que tenían que decidir no lo decidieron, pero las que logramos se concretaron. En una de esas lo invito a que sea jurado de los premios ACAM, y porque era importante, ya que había como una generación nueva de compositores dentro del concepto de folclore o música típica. Lo simpático del caso es que todos los miembros del jurado tenían que oír todo y luego evaluar cada uno dependiendo de algunos géneros, y obviamente se concentraba en la música folclórica o típica. Cada jurado tenía como 10 minutillos, como hoy, que ya llevo como 7. Y cuando él le tocó, simplemente empezó a hablar. Cada uno hablaba más o menos 10 minutos, nadie pasaba los 10 minutos. Dionisio, yo cronometré porque sabía lo que iba a suceder y quería guardar el momento en mi memoria y contarlo algún día como ahora. Dionisio casi llega a los 45 minutos, fue impresionante. Era el mes de mayo, ni los abejones se interrumpieron. Y entonces termina simplemente diciendo, y mejor paro aquí porque es que no tengo mucho que decir al respecto. Sí. Había sido una clase maestra sobre en qué consistía cada producción, de dónde provenía, a qué obedecía, ¿verdad? Aprendimos todos eso de él en 45 minutos. Y hubo un silencio bárbaro, y una paciencia y una entrega de la audiencia. Él lograba eso. ¿Por qué? Porque era una persona con sabiduría. Y creo que siempre las personas agradecemos a las personas con sabiduría, siempre aprendemos. Es decir, una persona con mucha pasión, otra de las virtudes de él. Esto de la pasión es también complicado, porque los que fuimos amigos de Dionisio y trabajamos con él, tuvimos que pagar un precio muy alto, y es el poner a prueba nuestra paciencia. Sí, a mí me costó mucho, porque soy muy impaciente, pero Dionisio, por su pasión, agotaba hasta el último minuto en sus compromisos. Inclusive ya le había que decir en algunos momentos, Dionisio, ya la actividad terminó, puede pasar a otra. ¿Por qué él hacía eso? Entonces llegaba tarde, él iba acumulando horas en contra. Entonces una vez, eso ya era en el gobierno de Lula de Silva, el ministro de Cultura era Gilberto Gil, y había una persona importantísima, Gilberto Gil, en el panorama musical brasileño. Este es colosal, ¿verdad? Es un de los arquitectos de la música contemporánea brasileña, es Gilberto Gil. Había un proyecto de vinculación a centros culturales latinoamericanos
un amigo pintor que trabajaba en la embajada o en el centro de estudio brasilero, no recuerdo, me pidió que lograra un encuentro con una enviada, del gobierno brasileño. Entonces yo organizé una comida en mi casa, y una muy buena excusa porque a mí me gustaba cocinar, entonces cociné y advertí que iba a llegar un poquillo tarde. 2 horas después tuvieron que irse porque no llegaba. 15 minutos después Dionisio apareció y mi amigo no se había ido, inmediatamente llamó a la muchacha y todos, que eran 6, regresaron. Y yo decía que esto es milagroso, ¿verdad? ¿Cómo hacen eso? Pues creo que Dionisio lograba esa conquista de voluntades gracias precisamente a su pasión. Un día le dije, Dionisio, ¿vos alguna vez sos superficial? Sí. Y la respuesta me fue, sí, a veces cuando leo La Nación. Ojo, porque yo en ese momento trabajaba para La Nación, uno de mis trabajos era para La Nación. Y yo dije, carambas con este chavalo, ¿verdad? Eso me conduce a otra de sus virtudes, que es la beligerancia. ¿Qué me quería decir con él con eso? Alberto, muy bien lo que estás haciendo, pero cuidadito se engolosina con el poder que otorga trabajar para un medio de comunicación muy poderoso. Porque efectivamente el carnecito de La Nación a mí me abría cualquier puerta, por eso dejé de usarlo. Luego me abría la puerta que no era correcta, que miedillo, ¿no? Pero eso era como una alerta de Elbert, teníamos esa capacidad de decirnos cosillas a ese nivel. Eso sirvió también, esa conversación, para que después, cuando me parece que Edgar Silva lo invitara en Canal 7 y fuera un comentarista asiduo en Canal 7, porque debo reconocer que a Dionisio algunas personas le tenían miedo porque si se le salía lo rojillo, podía encandecer las cosas. Pero Dionisio era lo suficientemente inteligente como para comprender a quién le decía las cosas y de qué manera. Y era importante que el costarricense escuchara ciertas cosas sin ningún tinte necesariamente ideológico, simplemente exponer las cosas tal cual eran. Y me parece que sus trabajos cuando participó en Canal 7 fueron claves para que los costarricenses entendiéramos muchas cosas. Esa pasión o esa beligerancia para mí fue de las cosas más importantes que le aprendí, porque me enseñó a que hay que tener efectivamente una actitud combativa y tenaz necesariamente contra algo. Y había otras cosas que Dionisio no soportaba y que era beligerante contra eso, la mediocridad, que era cada vez más abundante y creciente, la indiferencia hacia las cosas nacionales, que sobre todo la indiferencia de quienes pudiendo solucionar o teniendo el poder, lo evitaban. Y finalmente era absolutamente beligerante con todo lo que no sonara o todo lo que fuera antipatriótico, no soportaba eso. Dionisio fue realmente uno de los, pues diría yo nunca conocí a alguien de mi edad, de mi generación, tan patriota como Dionisio, era impresionante. Uno aprendía precisamente a respetar su propia identidad gracias a que Dionisio simplemente era así, no era una actitud. Ya termino. Finalmente, la dialéctica de Dionisio fue importante, discutir, razonar, proponer y concretar cosas. Eso significa que Dionisio no era un pajoso y uno aprendía a no ser pajoso con Dionisio, ¿verdad? Termino con algo que es triste, grave, pero es un síntoma nacional. Al estar relacionado yo con el mundo de la música costarricense, personalidades como Ray Tico, por ejemplo, Fidel Gamboa, que merecerían tener, Ray Tico, la fundación del bolero costarricense, por ejemplo, Fidel Gamboa, cátedra de la composición Fidel Gamboa, o Dionisio, el Instituto de Investigación Folclórica Dionisio Cabal. Digo, algo que preserve la memoria, el nombre, porque buscar las placas y las estatuas es complicado en este país. Vale más un instituto de investigación folclórica que tenga su nombre. Y creo que sería como otro de los proyectos que tal vez nos duremos 7 años en concretarlo. Muy bien. No. Escuchamos seguidamente a la señora Enriqueta Guardia Iglesias. Muchísimas gracias.
Yo le voy a responder un poco a Alberto en el sentido de que sería muy difícil que le dieran eso a Dionisio si ni siquiera le quisieron dar el Emilia Prieto. Ese país ha sido injusto y terriblemente injusto con una persona como Dionisio. Los premios nacionales siempre, siempre en los últimos años los jurados le negaron a Dionisio ese honor. Digamos, ni siquiera un honor, ese reconocimiento. Cuando posteriormente salió el premio Emilia Prieto, Erika Henchos y yo pensamos que sería el momento para Dionisio, ya que había hecho una labor tan cercana a Emilia Prieto. Y sin embargo, 3 años seguidos, o 3 años seguidos se lo negaron, hasta que llegó el momento que él mismo dijo, por favor, no me vuelvan a presentar. Entonces, tanto Erika como yo y otros amigos desistimos de hacerlo. Entonces, es difícil, ¿verdad? Con esa mentalidad, no sé si tan mezquina que ha tenido, digamos, el mundo cultural con Dionisio, sería difícil que eso fuera, pero tal vez las nuevas generaciones se den cuenta de esa mezquindad. Tal vez la personalidad de Dionisio creaba esos espacios un poco negativos. Bueno, pienso que, o decía, ¿verdad?, que se ha sido mezquino con eso. Yo voy a hablar del Dionisio de una manera un poco diferente. El Dionisio, digamos, que era una persona culta, muy sagaz, pero sobre todo tenía una cultura como muy renacentista. Dionisio realmente iba al fondo de todo y conocía bastante de mucho, nunca hablaba de lo que no sabía. Su cultura era enorme, inmensa, en muchos campos, y eso es muy interesante de un costarricense. Yo tuve, digamos, la dicha de que en un momento dado estaba yo desesperada con un libro que tenía que publicar y que no encontraba un filólogo que me lo hiciera a tiempo, y Dionisio se prestó y me ayudó siendo, digamos, haciendo de filólogo. Hizo una tarea tan fabulosa que yo creo que es, digamos, el mejor texto que yo tengo, porque en vez de traicionarme como hacen algunos, digamos, traductores de lo que uno quiere decir, Dionisio lo enriqueció. Y entonces esa, digamos, esa labor, por ejemplo, de él, que lo hizo para muchas personas, no solo para mí, sino que sé que a algunas personas les ayudaba a componer, a arreglar, inclusive a veces a escribir textos para otros, es una labor poco conocida de él. Yo tuve, digamos, el honor de ayudarle a recopilar toda su obra, digamos, artística y de canciones. ¿Por qué? Porque yo tenía como profesora y un poco como una historiadora, tengo la necesidad vital de guardar las cosas, de que las cosas queden bien cuidadas y bien resguardadas, y que además se conozcan. Entonces, tal vez por esa obsesión insistí con él en que había que recopilar toda su obra que tenía dispersa. Y nos dedicamos, él por un lado y yo por otro, él a traerme canciones y yo a recopilarlas junto con Erika, que nos ayudó mucho en eso, Erika Henchos, a digitarlas y a tener toda la obra, digamos, de Dionisio, de sus canciones, tenerla digital, de manera que no se perdiera. Ya estaba en papelitos, ¿verdad? Muchas veces a puño y letra de él, algunas otras en los últimos años digitadas, pero se recopiló toda esa obra. Y es una labor que creo que fue muy importante, y en un momento dado se lo entregué yo a él, en un disco duro, pero sobre todo en discos compactos, y espero que al morir él eso no se haya perdido, porque entiendo que no lo han encontrado.
yo desgraciadamente perdí la computadora donde estaba eso. Y voy a ver si por ahí en algún disco compacto que ya ni siquiera podemos leer, podemos volver a tener ese material, y espero que no se pierda porque es un material muy valioso. También otra cosa que yo insistí con él era que, y a Alberto le consta cuando estaba en ACAM, de que debía ir poniendo al día todas sus obras y que esas obras estuvieran registradas. No lo hizo con todas, pero sí con bastantes. En todo caso, para mí fue muy emotivo ver ese video que hicieron sobre Dionisio. Era primera vez, o es primera vez que oigo su voz y su imagen después de la muerte, y creo que hicieron un buen resumen y bueno, prácticamente lo dice todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Enriqueta. Vamos a escuchar seguidamente a don Walter Antillón Montealegre, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, y como decíamos al inicio, qué pena, lo digo la edad otra vez, 89 años. Lo felicito. Ya me quedan poquitos meses. Voy a leer unas cosas aquí que escribí a toda carrera, que son recuerdos, impresiones. Voy a ser bastante Sostengo el micrófono más breve. para que esté más tranquilo. No, está bien. Aquí puedo yo tenerlo en la mano. Dele. Espero que se oiga así, ¿verdad? ¿Se oye? Sí. Bueno, a inicios de los años 50, yo era un estudiante de Derecho que también frecuentaba Filosofía y Letras, y en algunas mañanas de cada semana asistía como oyente a algunos cursos de Bellas Artes. En esos años cultivé intensamente la amistad con el entonces joven poeta español Antidio Cabal y con su esposa Ana Cecilia Antillón, que es mi prima hermana. Nos veíamos prácticamente todos los días. Incluso una cosa dolorosa es que en ese tiempo toda la familia mía, Antillones y Montealegres, no querían a Antidio Cabal, los tenían vetados, de modo que el único pariente más cercano de la pareja que se quedó con ellos era yo. Formábamos parte de un círculo junto con los poetas Carlos Rafael Duberrán, Raúl Morales, Alfonso Ulloa, Eduardo Zúñiga Caballero y el basquetbolista Nacho Fernández y otros. Antidio Cabal también, el padre de Dionisio, tenía la virtud de ser amigo de intelectuales importantes y también de personas muy sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, con Nacho Fernández, que era un héroe del deporte, era la estrella de la gimnástica española en básquetbol. Era un hombre sencillo, de desamparados. Tuvo una amistad entrañable con Antidio Cabal. Por cierto que cuando venía el parto de Dionisio, hablábamos del nombre, ¿no? Y mi prima, Ana, quiso inicialmente dar al niño el nombre de Dionisos, o sea, el nombre griego del dios, famoso dios Dioniso o Baco, dios griego de la exaltación y la embriaguez. Pero no recuerdo por qué finalmente quedó inscrito conforme a la ortografía castellana, o sea, Dionisio. Lo cierto del caso es que, bajo uno u otro de los nombres, Dionisio Cabal heredó de su divinal patrono la exaltación y el entusiasmo, junto con los dones de la poesía y de la música, que también se atribuyen a aquella deidad.
Bueno, fuera de mitologías, Dionisio hereda de sus padres los genes de la poesía, a los que añade mucho oficio, en buena medida producto de la convivencia con su padre y su madrastra, la poeta Mayra Jiménez, segunda esposa de Antidio, a quien Dionisio le reconoce muchísimo de su formación. Ahora bien, ¿dónde se origina su vena musical? Me siento autorizado para señalar algunos indicios familiares. Su bisabuela paterna, Eva Castro Quesada, que era mi abuela, hermana de los políticos que protagonizaron el Vallavestazo en 1932, que es el año de mi nacimiento, era una excelente pianista y compuso en su juventud, junto a las voces de sus hermanas Lucía y Berta, un grupo musical memorable en los albores del siglo XX. Sus tíos abuelos, Lucía y Álvar Antillón Castro, alcanzaron niveles de concertistas, llegando a ser Álvar, por mucho tiempo, primer violín de la Orquesta Sinfónica Nacional. De modo que, como dicen, lo que se hereda no se hurta. Pero con todo, estoy convencido de que la mayor parte de los espléndidos logros de Dionisio en los diversos campos que cultivó se deben a su perseverancia, a su tenacidad, a su mística revolucionaria. Dionisio fue toda la vida un voraz autodidacta, afanoso de poner toda su creación al servicio de su pueblo. Guiado por sus nutridas y apasionadas lecturas y su amor por los humildes, puso en la letra y la música de sus canciones la denuncia antiimperialista y justiciera, la esperanza en la lucha y la victoria final, la profunda ternura de su arte, expresada en Gil Tablada, El derecho a la tierra, La libertad, Aurelia, Canción y Pueblo, El cancionero, Poetas de España, Poetas de América, Cantar de Gesta, de Juanito Mora, y otras cantantas y canciones. Finalmente, junto a su arte, supo Dionisio encaminar su esfuerzo también hacia el campo de la educación popular. Su fecunda relación con la genial investigadora, precursora, doña Emilia Prieto Tugores, le enseñó nuevas formas de amar al pueblo y a hurgar en su alma profunda, a través del folclore, los dichos, las creencias, las diversas expresiones populares del arte, de donde brotó su producción sobre refranes populares, aguizotes, bombas y retahílas. Dionisio Cabal es una figura única, solitaria en el arte, la poesía y la música y el folclore costarricense. Y es a la vez uno de los más altos ejemplos del ser humano de este país, por su esfuerzo, su humildad, su rigor artístico, bonomía y generosidad sin límites. Muchas gracias. Muchas gracias, don Walter Antillón, por su participación. Y vamos a escuchar seguidamente al compañero Walter Quesada Fernández, que, como decíamos, conoció en muchos tramos de su vida también a Dionisio Cabal Antillón, y también, como también lo dijimos, él es dirigente de la ANEP en la actualidad. De Dionisio yo tengo bastante que contar, porque comencé a escuchar de él desde que iniciaba yo en la universidad en 1979-80. Estaba yo incursionando un poco ya más profesionalmente en el tema de las coplas y las retahilas, y escuchaba yo que había un grupo Cantares que andaba con un coplero de Grecia que se llamaba Manuel Rojas, y yo decía, ojalá nos encontremos algún día para hacer un pique, ¿verdad?, con ese coplero, para ver cómo estamos. Bueno, y un día tuvimos la oportunidad de encontrarnos de verdad y de compartir con Manuel Rojas, que es un coplero muy reconocido, con una gran trayectoria, y ahí también tuve la oportunidad de conocer a Dionisio y con él hacer presentaciones en diferentes escenarios, en diferentes momentos. Pero yo diría que
los espacios donde tuve la oportunidad de compartir con él fue en la lucha social, porque Dionisio fue un luchador social. Y Dionisio no solamente fue un luchador social, sino que Dionisio es un maestro. Dionisio tenía la capacidad de atraer la atención con la música y con sus comentarios. Tenía la capacidad de poder expresar lo que sentía en cualquier lugar, porque la gente le tenía respeto. Era una persona que, era una persona que se había ganado el respeto. Yo siempre le digo a la gente que cuando el pueblo se apropia de las creaciones de las personas, esas personas se hacen inmortales. Y yo creo que el pueblo se apropió de la obra de Dionisio. Y eso nos damos cuenta los que andamos en la calle cuando escuchamos llegó la hora de Juanito Mora, por ejemplo, que prácticamente se convirtió en un himno de la lucha social. Se convirtió en un himno de la lucha social, igual que aquella canción que hizo cuando la lucha del Combo Belice también, que es una canción que yo creo que trasciende en el tiempo y que siempre va a estar ahí, porque son canciones que el pueblo las hizo suyas. Nosotros tuvimos la gran dicha de participar en la creación de la Red Nacional de Copleros, que fue un proyecto que impulsó Dionisio con Alba Solá, una de sus compañeras, y que fue un proyecto que tuvo la característica de que sacó a una gran cantidad de gente que tenía la habilidad y que no sabía o que no había tenido la oportunidad de darse a conocer. Y ahí tenemos todavía esa Red Nacional de Copleros, se mantiene. Ahí está Janet Cascante de Puriscal, está Ligia Monge de Cartago, está una compañera de San Carlos, bueno, ahí está Luis Ruiz de San Ramón, Isaac Vargas de Naranjo, La Cañera de Cañas, Guanacaste, bueno, y otra gran cantidad de personas, Raúl de Oscazú, y otra gran cantidad de personas que a través de ese proyecto tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus habilidades para las coplas y las retahilas. Dionisio, Albino, que como tengo de cerca de frente, Dionisio siempre decía que los copleros son las únicas personas que pueden decir las cosas de manera jocosa, burlándose incluso de la gente. Muchas veces podían decir cosas que parecían vacilonas, pero que eran en serio. Y siempre nos instaba a nosotros, a los que hacemos las coplas y estamos en el arte de la improvisación, de que nunca nos guardáramos nada. Decía que nosotros, por la característica que tenemos, éramos irreverentes. O sea, podíamos decir cualquier cosa en cualquier lugar casi y en cualquier momento. Y que los copleros tenían la habilidad de poder interpretar la realidad de los pueblos. Y yo creo que, bueno, eso históricamente ha sido así, porque cuando uno se pone a leer parte de la historia universal, uno se da cuenta el papel que siempre han cumplido los copleros. Y yo creo que Dionisio fue uno de los promotores de que en este país se rescatara la copla, que había venido un poco a menos durante muchos años. Y él tuvo la sabiduría para organizar esta propuesta y para llevarla adelante. Siempre valorando, porque él siempre decía que los copleros eran poetas populares. Mucha gente dice, no, los copleros no son poetas, esos son cualquier otra cosa menos poetas. Pero Dionisio le daba a los copleros esa dimensión, ese estatus de poetas populares. Y entonces yo creo que su aporte en esa dirección fue muy importante. Yo comparto también el criterio de que a Dionisio hay una deuda con Dionisio que fue no haberle dado el premio de cultura popular,
para mí era uno de los más merecedores. Incluso se lo han dado a otras personas, sin menospreciar, que tal vez no tenían o no tuvieron la proyección que tuvo Dionisio en este país. Y usted habla de Dionisio en cualquier espacio y la gente reacciona positivamente. La gente valora el aporte que él hizo a la cultura costarricense. Incluso cuando Dionisio murió, eso fue noticia en todos los medios. ¿Por qué? Porque era un personaje costarricense. Era una persona que se ha ganado el cariño del pueblo, que había trascendido y que sigue estando en la memoria y en el corazón de todos y todas las costarricenses, porque él se ganó ese espacio. Nosotros en los últimos tiempos, yo tengo que contar que a él la pandemia lo afectó mucho, digamos en términos económicos, porque Dionisio vivía de la música, vivía del arte, esa era su actividad principal. Y cuando se vino la pandemia, él tuvo que buscar formas creativas para poder generar sus ingresos y para poder hacerle frente, yo creo que al igual que todos los artistas prácticamente, hacerle frente a una situación tan complicada. Y recuerdo que nosotros ahí en ANEP lo tuvimos en varios conciertos, varias gente de la ANDE lo contrató, y todos sabiendo de que él estaba en una condición un poco difícil económicamente, pues tratamos de meterle el hombro, convocándolo a actividades que nosotros teníamos donde se le pudiera generar un ingreso. Y entonces yo creo que en realidad yo creo que hay que profundizar en el estudio de la herencia que nos deja Dionisio. Yo creo que hay que poner eso por escrito, hay que dejar testimonio, hay que hablar con gente que tuvo la oportunidad de dar a conocer su obra, como Blas Solano, por ejemplo, de Puriscal, Evelio Granados, de allá de Acosta, los Guacaleros, toda esa gente con la que él tuvo la oportunidad de compartir y que podría brindar mucho testimonio de cómo se dieron ese tipo de relaciones y cómo eso les ayudó a ellos también a poner sobre el imaginario costarricense sus obras. Porque yo creo que tal vez uno comienza a hablar y muchas cosas se pueden quedar ahí en el tintero, pero hay que profundizar y hay que escribir sobre el aporte de Dionisio a la cultura nacional. Gracias. Bomba. Yo llegué a este lugar haciendo mucho sacrificio para que entre todos hablemos de la obra de Dionisio. Lo llevamos en la memoria, les quiero ser sincero, lo llevamos como historiador y como un gran caballero, una gran persona que nos dejó una gran sabiduría y que lo vamos a recordar siempre con mucha alegría. Muy bien, Walter. Muchas gracias, Walter. Voy a darle la palabra a Juan Félix Montero Aguilar. Juan Félix Montero es educador pensionado alajuelense de CEPA y un hombre también que estuvo en la ANEP en los años 80 como director administrativo, ¿cierto? Director ejecutivo de la ANEP cuando estábamos aquí en Cuesta de Moras, que era el local del sindicato en ese momento. Así que Juan Félix, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Que me hayan invitado. Por supuesto que son muchos años de amistad con Dionisio Cabal y tengo demasiadas anécdotas. Quiero contarles una, nada más, muy breve. Sin embargo, comenzando con el preámbulo de que hoy día hay la tendencia a desteñir a estos personajes como Dionisio. Por ejemplo, Carlos Luis Falla fue un gran escritor. Carmen Lira hizo cuentos para niños muy lindos. Jorge de Bravo fue un gran poeta, pero se trata de eludir
la posición política revolucionaria que ellos asumieron durante toda su vida en favor del pueblo, de las clases populares. Dionisio comenzó su militancia como comunista en la juventud del Partido Comunista de Venezuela, cuando estuvo allá con su familia. Y cuando regresaron a Costa Rica, lo primero que hizo fue venir a continuar su militancia en la juventud vanguardista, que es la juventud del Partido Comunista de Costa Rica. Y entonces, dentro de todas las cosas que en una ocasión daron un artículo de Libertad, que ese era el órgano oficial del Partido Vanguardia Popular. Estoy hablando de hace 30 más años. Ese artículo lo titulé ¿Puede un comunista, puede un cristiano cantar la Internacional? Y después desarrollé el tema bajo ese título. Pocos días después, Dionisio publicó ahí mismo un artículo, una especie de réplica a mi artículo. Él lo tituló ¿Puede un comunista cantar el Ave María? Entonces traigo a esa reflexión por ese profundo pensamiento que tenía Dionisio acerca de esa coincidencia entre un pensamiento revolucionario, marxista-leninista y el pensamiento legítimo del cristianismo. Y entonces ahora cada día cobra más vigencia. Nosotros oímos frecuentemente al Papa Francisco referirse a eso. Y entonces yo creo que es un valor agregado a ese pensamiento profundo y de avanzada que tenía Dionisio Cabal sobre ese tema político y social de nuestro país. Eso es todo, muchas gracias. Le damos la palabra al compañero Albino Vargas Barrantes, conocido en nuestro país como secretario general de la ANEP. De Dionisio tengo uno de los recuerdos más sentidos, más solidarios, más impactantes de él con la ANEP, ¿verdad? Que fue en el año 1984. Era el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez y las elecciones de ANEP fueron tormentosamente competidas en ese momento entre el Partido Comunista Vanguardia Popular, que controlaba la ANEP en ese instante, y Luis Alberto Monge Álvarez y su gobierno, que había decidido que había que sacar a los comunistas de la ANEP. Y así lo tituló la prensa libre de aquel entonces, ¿verdad? Esas elecciones fueron tan delicadas que no terminaron, la votación no terminó en el Liceo Luis Doble Segreda en La Sabana. Fueron a garrotazo limpio, ¿verdad? A garrotazo limpio entre las dos tendencias. Los seguidores de Manuel Mora, que ya se había dividido el Partido Comunista, se aliaron con el gobierno de Luis Alberto Monge y se enfrentaron a los ferretistas de Vanguardia Popular, que se quedaron con el control de la ANEP y de otros importantes sindicatos. La cosa es que el Tribunal de Elecciones, aquí nadie se chupa el dedo, ¿verdad?, controlado por el que controlaba el sindicato, declara ganador a la tendencia lucha, ¿verdad?, la tendencia de Vanguardia Popular, opuesta a la tendencia de Luis Alberto Monge Álvarez y de su grupo de Manuel Mora Valverde, que hicieron coalición contra el grupo de Vargas Ferretto, ¿verdad? UDE se llamaba.
había que inscribir, los sindicatos se inscriben en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que el ministerio emita la personería y, entre otras cosas, ir a los bancos para que los bancos autoricen el giro de los cheques, de los dineros, ¿verdad? Y Luis Alberto, el gobierno de Luis Alberto, a través del ministro de Trabajo de entonces, José Calvo Madrigal, y el jefe de organizaciones sociales, Sebastián Martínez, tengo esos nombres presentes porque yo era un promotor de ANEP en ese momento, se negaron a reconocer la elección y se negaron a emitir la personería de ANEP. Se negaron a emitir la personería de ANEP. Entonces ANEP no podía retirar un solo centavo de sus cuentas, porque los bancos le pedían la nueva personería, porque la de ustedes ya está vencida. No podía retirar un solo centavo, no había plata para pagar salarios para los empleados de ese momento, se acumularon las cuentas. Yo recuerdo que la dirección de ANEP nos mandaba casi que a pedir solidaridad a los centros de trabajo, a los afiliados en las seccionales, a pedir cinquitos para poder reunir la plata del local, la plata del teléfono, la plata de la luz, la plata del agua, ¿verdad? Para que la ANEP no se cerrara. Sacamos un afiche que decía, se busca José Calvo, ¿verdad? La foto del ministro de Trabajo, y fuimos a hacer pegas por todo lado, la avenida central, postes y todo, ¿verdad? Entonces, una noche nos cayó la DIS al local de la ANEP, que estaba ahí en Cuestemoras, aquí cerca, en los altos del Más por Menos, y la DIS allanó el local de ANEP y se llevó todos los afiches que decían, se busca a José Calvo, violador de libertades sindicales, dictador. Imagine todo lo que decía ese afiche, ¿verdad? Y bueno, la agonía financiera de ANEP se hacía más crónica, ¿verdad? Entonces se hizo presente Dionisio, ofreció conciertos. En ese momento Cantares estaba en auge, Cantares estaba sonando, y Dionisio y Cantares ofrecieron dar conciertos gratis para que el importe de las entradas se le diera a la ANEP. Hizo como dos conciertos, ¿verdad? Se llenaban porque la gente de Cantares era finísimo, ¿verdad? Era exquisito ir a Cantares. Y entonces nosotros nunca olvidamos eso. Dionisio donó el valor artístico de sus composiciones, y ANEP tuvo algunos dineros que le permitieron sobrevivir entre julio y diciembre, cuando pues un famosísimo recurso de amparo, no había sala cuarta en esos momentos, pero se podía acudir al amparo, un recurso de amparo interpuesto por el licenciado, en paz descanse, Mario Alberto Blanco Vado, a quien seguimos queriendo muchísimo en nuestro corazón. El doctor Walter Antillón sabe quién es Mario, ¿verdad? Fue alumno suyo, exacto. Mario le pega un recurso de amparo al gobierno de Monge, y en ese momento Corte Plena emite una histórica resolución que hoy se estudia en la Facultad de Derecho de la UCR, ¿verdad? Donde los gobiernos solo deben limitarse a inscribir la personería de las organizaciones sociales, léanse sindicatos, etcétera, y nunca meterse en la vida interna de las agrupaciones, que son sus afiliados los que deben resolver la vida interna de sus organizaciones sin injerencia del Estado o del gobierno. Así que de verdad siempre viviremos agradecidos, y tenemos a Dionisio en el corazón, y él siempre siguió con nosotros, ligado con nosotros, hasta el momento antes de su muerte, ¿verdad? Que nosotros lanzamos una proclama que se llamó el sindicalismo sociopolítico del Bicentenario, el 15 de septiembre del 2021, con motivo de los 200 años de independencia de Costa Rica, y Dionisio estuvo ahí con nosotros en el correo
Nunca olvidaremos a Dionisio, de verdad que cualquier cosa que hagamos para preservar su memoria es poco. Yo quiero decir que has tenido una gran apertura, una gran acogida, el planteamiento, el proyecto de la NEP sobre el benemilitazgo en una primera instancia, luego obviamente hablamos de ciudadano de honor por razones jurídicas y legales, pero que don Juan Carlos Chavarría efectivamente ha demostrado una gran solidaridad con la propuesta y desde luego con la figura de Dionisio Cabal Antillón. Con usted, don Juan Carlos. Muchísimas gracias. Primero, tengo que decir que como Departamento de Participación Ciudadana, el agradecimiento es nuestro. Poder colaborar en un reconocimiento a una persona que aportó tanto a la identidad costarricense, a una persona que con la pala del conocimiento desenterró la historia y permitió fortalecer las raíces de esa identidad costarricense que nunca debemos perder. Es un honor para el Departamento de Participación Ciudadana y a la NEP, y a los diferentes grupos culturales que dentro de ella se articularon, tenemos que darle las gracias. El Departamento de Participación Ciudadana lo que hizo fue colaborar con una iniciativa que nace del tejido mismo de la ciudadanía. 3,000 firmas no se las brinca cualquiera, señores y señoras. Eso demuestra el sentimiento, el corazón que tienen los costarricenses, esos recuerdos de don Dionisio. Cuando yo era presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión, llega don Dionisio, toca la puerta, entra y me dice: siempre me han dicho que no, pero aquí vengo. Yo quiero un programa de trova y de encuentro cultural. Y me le quedo viendo, y lo primero que le pregunté era por su música y lo demás. Me dice: ¿usted me conoce? Y digo: sí, yo usted lo conozco, yo lo he seguido desde mis tiempos de universidad. Y nos sentamos, nos tomamos como 4 cafés, tuve que mandar a traer un baguette y salimos con el conversatorio Hora y Fecha, uno de los programas más lindos que yo creo que pude hacer cuando en mi corto tiempo en la presidencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Después de eso, don Dionisio, con esa generosidad que tenía, siempre decía: la persona que más me abrió las puertas en el CINAR, en la segunda etapa, porque él fue fundador de la primera y eso no lo podemos olvidar, fue don Juan Carlos. Y en realidad, nuevamente tengo que decirles, tonto hubiera sido si no aprovecho el talento, el corazón y el sentimiento de don Dionisio. Bajo esa perspectiva, hoy el Departamento de Participación Ciudadana y mi persona se sienten profundamente honrados. Con la firma de los diputados, hoy se presentará y tendrá su expediente. Pero el trabajo no va a terminar ahí. Ustedes que firmaron o que quieran firmar y empujar este proyecto, seguiremos haciendo el lobby, reuniones, charlas y visitas hasta que sea ley de la República. Porque aquí, como un buen campesino, ya aramos, ya sembramos, pero hay que abonar para ya poder cosechar. Así que muchas gracias de nuevo por permitirnos poder reconocer a una gran persona. Estoy completamente seguro que Costa Rica es un país mejor gracias a que tuvo la melodía, el son y el brillo de don Dionisio Cabal. Muchísimas gracias.